En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, vamos a hacer nuestra meditación el día de hoy con un texto de San Vicente de Lérins. De este santo se sabe que era un gran conocedor de la Sagrada Escritura y que murió hacia el año 450 en el monasterio de Lérins, al sur de Francia. La única obra suya que conocemos es el Commonitorio, que fue escrito hacia el año 434, en donde enuncia las principales reglas para discernir la tradición católica de los engaños de los herejes. Esta palabra, commonitorio, bastante frecuente como título de obras en aquella época, significa notas o apuntes puestos por escrito para ayudar a la memoria
sin pretensiones de componer un tratado exhaustivo. En esta obra San Vicente se propuso facilitar, con ejemplos de la tradición y de la historia de la Iglesia, los criterios para conservar intacta la verdad católica. Así decía: no ceso de admirarme, escribe, ante tanta insensatez de algunos hombres que, no contentos con la regla de la fe, entregada y recibida de una vez para siempre desde la antigüedad, buscan indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar o sustraer algo de la religión, como si no fuese una doctrina celestial a la que basta haber sido revelada de una vez para siempre, sino una institución terrena que no puede ser perfeccionada más que como una continua enmienda o más aún una rectificación. Este conmonitorio de San Vicente constituye una verdadera joya de la literatura patrística. Su enseñanza fundamental es que los cristianos han de creer solo y todo cuanto fue creído siempre, por todos y en todas partes. Varios papas y concilios han confirmado con su autoridad la validez perenne de esta regla de fe, siendo plenamente actual este pequeño libro escrito en una isla del sur de Francia hace más de 15 años. Hoy nos detendremos en el número 22 y 23 del conmonitorio, que podríamos titular La inteligencia de la fe, y que dice así: es muy útil meditar con atención aquel pasaje del apóstol: oh Timoteo, custodia el depósito, evitando las novedades profanas en las expresiones. La carta de San Pablo, en su primer capítulo, en el versículo 6 a 20. Es el grito de una persona que sabe y que ama. Preveía en efecto los errores que surgirían con el paso del tiempo y se dolía fuertemente de ellos. ¿Quién es hoy Timoteo, sino la Iglesia Universal, y especialmente todo el cuerpo de los obispos, cuya misión principal es la de tener un conocimiento puro de la religión divina para transmitirlo luego a los demás? ¿Y qué quiere decir custodia el depósito? Mantente vigilante, dice, contra los ladrones y enemigos, no sea que, mientras todos duermen, venga a hurtadillas para sembrar la cizaña en medio del buen trigo que el Hijo del Hombre ha sembrado en su campo. Pero, ¿qué cosa es un depósito? Depósito es aquello que se te ha confiado, que no encontraste por ti mismo, lo has recibido, no lo has alcanzado con tus fuerzas. No es fruto del ingenio personal, sino de enseñanza. No es asunto privado, sino que pertenece a una tradición pública. No procedió de ti, sino que vino a tu encuentro. Frente a él no puedes comportarte como si fueras su autor, sino como un simple guardián. Tú no eres el iniciador, sino el discípulo. Como no te compete manejarlo a tu antojo, sino que tú debes seguir lo escrito. Custodia el depósito, dice el apóstol. Conserva inviolado y limpio el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado, eso mismo debes custodiar y transmitir. Oro has recibido, oro devuelve. No puedo permitir que sustituyas una cosa por otra. No. Tú no puedes desvergonzadamente cambiar el oro por plomo, ni engañar dando bronce en vez de metal precioso. Quiero oro puro, no lo que solo tiene apariencia de oro.
o Timoteo, o sacerdote, intérprete de la Escritura, doctor, si la gracia divina te ha dado el talento del ingenio, la experiencia o la doctrina, sé el Beselel del tabernáculo espiritual. Trabaja las piedras preciosas del dogma divino, engárzalas fielmente, adórnalas con sabiduría, añádeles el esplendor, la gracia, la belleza. Que tus explicaciones lleven a comprender más claramente lo que ya se creía de manera oscura. Las generaciones futuras se alegrarán de haber entendido mejor gracias a ti lo que sus padres veneraban sin comprenderlo. Y más adelante dice: no ocurra nunca, por tanto, que los rosales de la doctrina católica se transformen en cardos espinosos. No suceda nunca, repito, que en este paraíso espiritual, donde germina el bálsamo, despunten de repente la cizaña y las malas hierbas. Todo lo que la fe de nuestros padres ha sembrado en el campo de Dios, que es la Iglesia, todo eso deben los hijos cultivar y defender llenos de celo. Solo esto, y no otras cosas, debe florecer y madurar, crecer y llegar a la perfección. Hasta aquí el texto de San Vicente de Lerins, que nos invita a meditar la importantísima responsabilidad que tenemos todos los fieles, de un modo particular, los sacerdotes, los que pertenecemos a la jerarquía eclesiástica, de conservar el depósito de la fe, de transmitirlo tal cual como nos llega de nuestra Santa Madre la Iglesia. No tenemos derecho, nos dice el santo, a transformarlo, a cambiarlo. ¿Qué hace un banco? Un depósito. Depósito, decíamos en boca del santo, es aquello que se te ha confiado, ¿no? Y me venía a la cabeza, un banco recibe algo que no es suyo, lo debe administrar y lo debe devolver. Nosotros, de alguna manera, también somos administradores de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Evangelio, y no podemos cambiarla a nuestro antojo. Esto sería realmente muy grave. Y quizá alguno me pregunte, bueno, padre, pero ¿qué hacer, por ejemplo, cuando uno escucha en una homilía de un sacerdote algunas inconveniencias o quizá verdaderos errores? Bueno, la verdad que la pregunta no es fácil de responder, pero yo le diría en primer lugar que es muy importante que antes que criticar, rezar, quizá por aquel sacerdote que está diciendo cosas que no son muy verdaderas o quizá errores garrafales, ¿no? Rezar, rezar, rezar. Es muy importante rezar por las almas y especialmente, en este caso, por este sacerdote que quizá está diciendo cosas inconvenientes. Después, si realmente aquello nos afecta, uno puede llegar a preguntar un poco a alguien con autoridad suficiente como para responderle, ¿no? Porque muchas veces estas cosas se saben y a veces no se saben bien cómo manejarlas. A veces son verdaderos problemas que puede tener un obispo en una diócesis, ¿no? Ahora también, y esto lo he recogido de por lo menos un par de testimonios de conocidos, de amigos, a veces se puede hacer con muchísima prudencia y muchísimo cariño la corrección fraterna, tan evangélica, ¿no? Si tu hermano peca y ve y corrígelo en secreto, ¿no? Pero evidentemente a la hora de corregir, sobre todo por parte del laico, deberá ser muy humilde, muy sencillo, muy prudente, ¿no? Para tratar justamente con todo el cariño de acercarse a aquel hermano sacerdote y preguntarle, o sugerirle, o decirle. Yo les decía, tengo la experiencia, una experiencia muy positiva, de que efectivamente sacerdotes, algunos fieles laicos, bien formados, a la hora de escuchar algunas palabras, se acercaron con mucha humildad y con mucho cariño, y
y trataron justamente de acercar una palabra para que se corrigiera aquel error o se aclarara. En fin, es un tema difícil, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, también con los amigos que tienen, por decirlo de alguna manera, la cultura de History Channel o Discovery Channel, y están convencidos que lo que dice, no sé, aquel trabajo sobre el Evangelio de Judas o sobre la tumba de Jesús es más sabio que la Biblia, ¿no? Si lo dijeron en la televisión, eso quiere decir que es totalmente verdadero. Bueno, yo te diría que quizá si tenés efectivamente algunos amigos que evidentemente mucha formación no tienen y toman como sagrado o infalible aquellos comentarios de televisión, bueno, que en primer lugar no dejes de aprovechar para estudiar vos mismo el tema, ¿no? Estudiar, profundizar y después también con mucha caridad, con mucho cariño, siempre que la otra persona evidentemente quiera escucharlo, quiere escucharnos, explicarle, ¿no?, cómo efectivamente aquel trabajo que quizá parece muy serio y de investigación tiene graves falencias, ¿no? Y otra pregunta, y por ejemplo, ¿qué hacer con un hermano separado, en fin, un evangélico o algún protestante que quiere discutir, ¿no?, sobre temas de la fe? Yo, en fin, esa es una opinión, evidentemente lo que digo no es dogma de fe, cada uno obrará como se lo inspire el Espíritu Santo, pero yo recomendaría que en principio el discutir no tiene mucho sentido. En fin, si esa persona está dispuesta a dialogar y si tiene la apertura suficiente como para comprender, en fin, entonces sí es una oportunidad óptima, ¿no? Y si uno no sabe dar respuesta a aquellas cuestiones que nos dicen, bueno, ¿y por qué, no sé, las imágenes y la Biblia dice que no hay que adorar a las imágenes? ¿Por qué los tesoros vaticanos y el oro de... en fin, y tantos argumentos que a veces se escuchan, ¿no? Porque la Iglesia condenó a Galileo Galilei, en fin. Bueno, uno tiene que saber estos lugares comunes que a veces con los que se ataca a la Iglesia, ¿no? Porque resulta que la Inquisición, ¿no?, mandó a quemar en la Edad Media. Bueno, entonces uno, para empezar, esos temas los tiene que saber un poquito. Y para saberlos hay que estudiarlos, ¿no? Y efectivamente, sabiendo los temas, bueno, uno podrá, ya digo, dar razón a la persona si es que quiere escuchar, ¿eh? Pero lo que me parece que no tiene sentido, repito, es una discusión acalorada. Lo que no tiene mucho sentido es, en fin, tratar de imponer con argumentos sencillamente de razón. Si la otra persona tiene cerrado su corazón, quizá lo mejor sea rezar, bueno, y esperar, quizá ya le llegue el momento. El hecho cierto es que, bueno, todos tenemos que defender nuestra fe, ¿no? Nos lo dice en este texto San Vicente de Lerins, todos tenemos que defender la fe que nos dejó Jesucristo y que la Iglesia la tiene en depósito. Tenemos que, dice el Catecismo de la Iglesia, nosotros conservarla, practicarla y profesarla. O sea que nosotros a nuestra fe, en principio, tenemos que conservarla. Practicarla quiere decir conocerla también, ¿no? Por eso, qué importante que todos los fieles, todos los bautizados, todos los cristianos tengan ese interés por profundizar en los contenidos esenciales de la fe, ¿no? No podemos quedarnos con el conocimiento de la primera comunión, o como se dice, no podemos quedarnos con la fe del carbonero si uno tiene cabeza, si uno tiene inteligencia como para profundizar en esos misterios. En este sentido, yo vuelvo a recomendar, lo he estado haciendo muchísimo desde que lo tenemos, vuelvo a recomendar el Catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, así como el compendio que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI, ¿no? Una maravilla, un libro para leer despacio y realmente ayuda justamente a entender muchos temas fundamentales de nuestra fe. También nosotros, respecto de la fe, tenemos que tener esa docilidad y esa
humildad. Dice el Catecismo: los fieles, recordando la palabra de Dios a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan en diferentes formas, ¿no? Entonces, qué importante tener esa disposición de ver por dónde nos quieren llevar los pastores, el obispo de la diócesis, o por dónde nos invita justamente el Santo Padre con sus encíclicas o sus cartas apostólicas, sus exhortaciones, ¿no? Es bueno leer, ahora que es tan fácil también, ¿no?, lo que nos está diciendo el Papa, para aprovechar esa riqueza de contenido teológico. Nos dice el Catecismo que nosotros debemos procurar también, comprender para poder transmitir la fe. Es bueno que uno se pregunte de vez en cuando, pero yo sé explicar las cuestiones fundamentales de la fe cristiana. Yo sé explicar por qué es tan importante la participación en la Santa Misa los domingos y qué es la misa. Yo sé explicar por qué es tan importante confesarse y que no sirve aquello de que yo me confieso cara a cara con Dios. Sé explicar estas cuestiones. Evidentemente, para saberlas explicar, uno las tiene que conocer bien. Y después, en fin, poner en práctica ese conocimiento y tratar de llevar a muchos que estos temas no los conocen. El Catecismo nos habla de las características de la fe, ¿no? Y en el número 162 nos habla de la importancia que tiene la perseverancia en la fe, y dice: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios, debemos pedir al Señor que la aumente, debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Queridos hermanos, vamos a ir terminando porque ya es la hora, pidiéndole a la Santísima Virgen entonces que nos alcance del Señor la gracia de poder crecer en nuestra fe, que es un don sobrenatural, un regalo de Dios. Pero pongamos también nosotros los medios para conocer cada vez con mayor profundidad los contenidos esenciales de la fe. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos entonces a conocer la fe para poder vivirla y para poder transmitirla a las personas que Dios ha puesto junto a nosotros. Y terminamos con la oración acostumbrada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así:
por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente en la Iglesia, y ellos en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia.